Bueno, pues primero que nada, gracias por estar por acá, gracias por tu interés, por conocer sobre los condicionales, y para no hacer largo este video, vamos a ir directamente al grano. Lo que voy a hacer en este video es, primero que nada, explicar qué es un condicional. Quiero irme un poco hacia atrás, hacia la teoría, ver cuántos tipos de condicionales hay en inglés, ver una aplicación práctica de los condicionales, reglas gramaticales, un poco de puntuación, y por último vamos a ver también las diferentes formas en las que se puede expresar una condición en inglés, básicamente. Entonces, bueno, pues vamos a la obra. Según la definición de writingexplained.org, la voy a leer. A conditional sentence is a sentence that expresses a condition. A conditional sentence contains an independent clause, the result, and a dependent clause, which is the condition. A conditional sentence is only a conditional sentence if it has both of these parts. Básicamente lo que dice la definición de Writing Explained es que un enunciado condicional o un conditional sentence existe siempre y cuando tenga estas dos partes. El independent clause, que regularmente se conoce como el resultado, y el dependent clause, que es el que se conoce como la condición. Para aterrizarlo un poco mejor y para verlo de manera más gráfica, aquí tengo un enunciado tradicional, un conditional sentence como tal, completo, ¿no? En la primera parte de este conditional sentence aparece el primer clause, que este sería el independent clause, y del otro lado sería nuestro dependent clause. ¿Por qué se llama independent clause o por qué se llama dependent clause? Es muy sencillo. Esta parte de acá es parte de una oración. Esta en sí no es una oración, es parte de una idea completa. Esta idea completa es el enunciado. Ese es y es un enunciado condicional. Ese es el conditional sentence. Pero si yo aíslo únicamente esta parte, que contiene sujeto y verbo, tengo un pedazo de ese enunciado que dice yo iré o yo voy, ¿no? Prácticamente, bueno, no vamos a discutir ahorita si el will es futuro, etc. En una interpretación muy mexicana es yo voy, así de simple. Si, lo que dice en esta oración es yo voy si tú vas, prácticamente. I'll go if you go, así de simple. Si esta oración yo la digo de manera aislada, si yo simplemente digo yo voy, cualquier persona que la escuche entiende el mensaje. Yo voy. Así de simple. Ajá. Esta oración en sí tiene sentido por sí misma. Por eso es que puede ser o se le conoce como un independent clause. Mientras que la otra parte de la oración, el dependent clause, si hago exactamente el mismo experimento de decir if you go, que en español sería como si tú vas, suena incompleto. ¿Sí? Si tú vas, ¿qué? Ajá. Entonces, por eso es que esta se conoce como dependent clause y la otra se conoce como independent clause. El dependent clause necesita de algo más para tener sentido o para hacer sentido en una idea completa, mientras que el dependent clause por sí mismo tiene sentido, ¿no? Hablando específicamente de esta oración condicional, bueno, pues I'll go, que es el que tenemos por acá, es el resultado, mientras que if you go es la condición. So, I'll go if you go. Yo voy si tú vas. Si lo invierto es si tú vas, yo voy. Cumplida la condición, o sea, si tú vas, existe el resultado. Yo voy. Así de simple. Existen en inglés 4 tipos de condicionales. El condicional 0, el primer condicional, el segundo condicional y el tercer condicional. Zero conditional, first conditional, second conditional and third conditional. Estuve haciendo un poco de investigación porque, como una inquietud personal, siempre quise saber a qué se refiere estos números o por qué los condicionales están organizados por números. Y después de leer durante un rato, la definición que tengo aquí o la explicación que tengo aquí fue la que más me convenció, la que más me gustó, que dice que a los condicionales se les asigna un número dependiendo de su lejanía o la distancia que tienen con la realidad. Entonces, teniendo esta explicación en mente, que es la que aparece por aquí, ajá,
Vamos a analizar entonces por qué el condicional cero se conoce como tal, ¿no? Como zero conditional. El zero conditional prácticamente es totalmente aterrizado a la realidad y tiene que ver con hechos. If I drink too much coffee, I can't sleep at night. Si bebo mucho café o si bebo demasiado café, no puedo dormir en la noche. Esto es algo que siempre ocurre, siempre. No, en mi caso, ¿no? En este enunciado en particular. If I drink too much coffee, I can't sleep at night. No hay opciones, no hay segundas vueltas, siempre va a ocurrir. Y ese es el zero conditional, que está aterrizado a hechos. Es totalmente real, totalmente cierto, totalmente objetivo. El first conditional, por otro lado, se le conoce como, tiene un efecto en el futuro. Y el first conditional es posible en el futuro. Vamos a revisar nuestra oración, nuestro enunciado que está aquí, que dice, if we meet our sales target, we'll get a bonus. Entonces, si alcanzamos nuestro objetivo de ventas, eh, obtendremos un bono. ¿Sí? Si alcanzamos nuestro objetivo de ventas, obtendremos un bono. ¿Cuándo obtendremos el bono? Cuando alcancemos el objetivo de ventas. ¿Y esto será en qué momento? En el futuro. A lo mejor es mañana, a lo mejor es dentro de un mes, a lo mejor es dentro de una semana, pero al final de cuentas esto ocurre en el futuro. Entonces no está tan aterrizado a la realidad como el zero conditional. De ahí su pequeña distancia que marca con la realidad. Por eso es que es el first conditional. Pero bueno, dice por acá que es posible en el futuro. ¿Ok? Si yo alcanzo el objetivo de ventas, voy a obtener este bono. ¿Ok? If I meet our sales target, we'll get a bonus. ¿Sí? Si no lo obtengo, pues simplemente no voy a... Si no alcanzo el objetivo, pues simplemente no voy a obtener el bono. Pero es posible que obtenga un bono. Ajá. Ese es el primer condicional. El segundo condicional, o el second conditional, principalmente se utiliza para expresar una condición que es improbable en el futuro. Ahí tenemos una distancia todavía mayor de la realidad. O algo que simplemente es irreal. Y aquí viene el ejemplo. If I were the president of Mexico, for example, I'd change a few laws. ¿Sí? If I were the president of Mexico, I'd change a few laws. Quiere decir, si fuera el presidente de México, yo cambiaría algunas leyes. Es totalmente improbable que esto suceda en el futuro. En primer lugar, porque mi carrera no es la política. Y en segundo lugar, porque pues es una suposición, es una situación imaginaria, es una condición imaginaria. Pero yo cambiaría algunas leyes si la condición se cumpliera, si fuera el presidente de México. ¿Sí? Ese es el segundo condicional y ahí vemos la lejanía que tiene con la realidad, todavía más lejano que el zero conditional. Y por último, nuestro último tipo de condicional, que es el third conditional, es el que está por acá. El third conditional nos sirve para expresar una condición que simple y sencillamente nunca ocurrió, algo que nunca existió. El ejemplo que tengo aquí dice, if they had arrived late, I would have complained. Eso quiere decir, si ellos hubieran llegado tarde, yo me habría quejado. La realidad en mi ejemplo es que ellos nunca llegaron tarde, por lo tanto nunca me quejé. La situación nunca ocurrió, pero si hubieran llegado tarde, si ellos hubieran llegado tarde, yo me habría quejado. ¿Sí? Este apóstrofe que está por acá, hay que ignorarlo, ese no tiene que existir. Es un pequeño error. Pero bueno, ahí tenemos los 4 condicionales. Este video en sí tiene que ver con cómo utilizar el primero y el segundo condicional. Ese es el título del video. Y ahora sí vamos a aterrizar un poco sobre estos dos. Antes de ver la gramática y todo lo demás que comenté al principio, me gustaría ver un uso práctico de un condicional porque creo que es de las partes más fundamentales, de estos dos condicionales, porque creo que es de las partes más fundamentales, no nada más la gramática y la puntuación, sino en qué momento lo puedo utilizar, cuándo lo puedo utilizar. Entonces, un ejemplo, un uso práctico del primer y segundo condicional es cuando estamos en una negociación. Y tengo por aquí una observación que viene de thoughtco.com, la voy a leer, que tiene que ver con un uso práctico de estos dos condicionales. Dice así, the first and second conditional in English referred to present or future situation, que fue algo que ya vimos anteriormente. Generally,
The difference between the two forms depends on whether a person believes that a situation is possible or unlikely. If the condition or imagined situation is ridiculous or clearly impossible, the choice between first or second conditional is easy. We choose the second conditional. Tengo subrayado una parte en amarillo y otra parte en azul porque son las partes más importantes, y básicamente lo que dice es que mi decisión va a depender principalmente, mi decisión de utilizar el primer condicional o el segundo condicional en una negociación va a depender principalmente de qué tan probable o qué tan posible crea yo que es la opción que voy a plantear o la condición que voy a plantear, ¿sí? Y eso es lo que debemos mantener en mente todo el tiempo. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, los ejemplos que aparecen en verde por acá son ejemplos de condiciones que son posibles en el futuro, que es el first conditional, y por el otro lado, las que están en este color marrón son las que son improbables en el futuro o irreales. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. If you place regular orders, we can cover insurance. Entonces, si ordenas de manera regular, podemos cubrir el seguro. ¿Sí? Así de simple. Es posible. Es posible en cuanto tú comiences a hacer tus órdenes regulares. ¿Ok? Entonces, if you place regular orders, we can cover insurance. Por otro lado dice, we could place our order today if you gave us a larger discount. Probablemente tu política de descuentos es estricta, está topada a cierto límite, y sé que muy difícilmente la política la puedes cambiar, probablemente porque no es la persona que puede tomar esa decisión, pero si nosotros ordenaríamos hoy o haríamos nuestra orden hoy, place our order today, si nos dieras un descuento más grande, ¿sí? Mi propuesta o mi sugerencia llega a ser un tanto ridícula, llega a ser un tanto improbable. La propongo, la pongo en la mesa, pero sé que probablemente no va a llegar a nada. Entonces utilizo el segundo condicional porque sé que es algo que es muy poco probable que ocurra. Por otro lado, tengo otro ejemplo que tengo por aquí, es el que aparece acá. If you close this deal, we will raise your bonus by 5%. Imagina que eres el agente de ventas, estás platicando con tu gerente y tu gerente te dice, if you close this deal, we will raise your bonus by 5%. Entonces, si hicieras este trato, incrementamos tu bono en un 5%. Es posible, es real, está en el futuro, incrementamos el bono en cuanto cierres este trato. ¿Ok? Primer condicional. Y esto se expresa en el primer condicional. En el segundo ejemplo tenemos, if we delivered every day, they would definitely hire our services. Entonces, si nosotros entregáramos todos los días, pues ellos seguramente contratarían nuestros servicios, ¿no? Sabemos que probablemente como empresa, para dar un poco de contexto a esta segunda oración, a lo mejor como empresa sabemos que una de nuestras oportunidades es mejorar nuestro sistema de entrega. Y sabemos que cuando nosotros entregamos, no podemos entregar diario, entregamos 3 veces por semana probablemente. Pero, ¿sabes? Si entregáramos todos los días, pues el cliente que estamos viendo seguramente contrataría nuestros servicios, ¿no? Es poco probable que ocurra, es un tanto irreal porque cambiar nuestra logística de entrega no es algo que se logre en un momento. Y por eso, como sé que es irreal y como es poco probable, cuando expreso esta condición, la expreso con el segundo condicional. El tercer ejemplo que tengo por acá, para seguir aterrizando nuestro conocimiento de ambos condicionales, es el que aparece aquí. Para el primer condicional tengo we may reach an agreement if you help me understand. Y para el segundo condicional es if you pay the cash, we might dispatch the lot today. El primero básicamente dice que que podemos alcanzar un acuerdo, we may reach an agreement, si me ayudas a entender. O sea, si me explicas mejor, podemos llegar a un acuerdo, ¿sí? No es algo improbable, es algo posible. A lo mejor estamos atorados en la negociación, pero no quiere decir que no haya posibilidad de llegar a un buen término, pero necesito entender. Entonces, si me ayudas a entenderlo, podemos llegar a un acuerdo, ¿sí? Primer condicional. Segundo condicional, if you paid cash, we might dispatch the lot today. Entonces, si pagaras en efectivo, pues probablemente podríamos
despachar tu entrega el día de hoy o despachar tu lote el día de hoy, como dice por acá, ¿sí? Probablemente tu sistema de pago o tu política de pago es estricta, regularmente pagas con cheque, con transferencia, un pago en efectivo es algo poco probable, pero sé que te urge la mercancía, ¿sabes? Si pagaras en efectivo, podríamos despachar tu lote el día de hoy, tu entrega el día de hoy, ¿ok? If you paid cash, we might dispatch your lot or the lot today. Aquí están los tres enunciados para cada uno de los condicionales en esta gráfica, ¿no? Por aquí están los del primer condicional y por aquí están los del segundo condicional. Hay algo a lo que me gustaría que le prestáramos también un poco de atención y es el uso de las posibilidades a la hora de expresar cada una de mis condiciones. Por aquí tengo, por ejemplo, un can, tengo, por ejemplo, un will, y de este lado, por ejemplo, tengo un may. Si se dan cuenta, en mis primeras oraciones inicié con un if, por acá, en las primeras dos, y en la tercera oración el if lo dejé aquí en medio, ¿no? Estas oraciones que tengo para el segundo condicional, pues tienen también características muy similares, ¿no? Donde cambian el orden y donde no nada más utilizo would, sino que también utilizo could y might. Esto es parte de la gramática a la que se refiere, la gramática que es posible con los condicionales y es la que tengo en esta gráfica que está, en esta nota que está a este lado. If we meet our sales target, we'll get a bonus. Vamos a ver un poco de la gramática. Básicamente para el primer condicional, lo que necesito utilizar en la condición, recuerden que la condición comienza con if, o el dependent clause comienza con if, siempre va a ser el presente simple. El presente simple, como sabes, necesita o requiere de un sujeto y requiere de un verbo. No hay que perder de vista que todo lo que sabes del presente simple, el verbo para las terceras personas tiene una S, se necesita el do en negativo, que sería don't, y el doesn't para una tercera persona. Todo esto aplica, no lo quiero anotar aquí porque no es el tema, pero no hay que perderlo de vista. Y en el caso del resultado o del independent clause, los tres auxiliares que puedo utilizar son can, will y may. Si regresas un poco en el video y ves cada uno de los ejemplos donde utilicé el can, el will y el may, te puedes dar una idea de que cada uno de ellos expresa cosas diferentes. Y con un poco de internalización también vas a entender la diferencia entre uno y otro. Can habla de una oportunidad, will habla de algo que es posible y may habla de una posibilidad también, pero más remota que will. Ajá. Te sugiero que regreses un poco en el video para que puedas ver la traducción de cada uno de los ejemplos que tengo ahí anotados. Y el segundo condicional, como vimos hace un minuto, la única diferencia entre este y el anterior es su distancia, su lejanía con la realidad. Entonces, hablando de los auxiliares que puedo utilizar, pues tengo alternativas al can, will y el may, que serían el could, would y might para el independent clause o para el resultado. Sin embargo, en la parte de la condición, que sabemos que comienza con if, vamos a utilizar algo que se llama subjunctive. He visto otros videos, he visto también un poco de literatura en internet y dicen que la parte que va en el condicional, en este lado del condicional, requiere el pasado simple. Eso es cierto hasta cierto punto, porque el pasado simple de un verbo, por ejemplo, el pasado simple de go, por ejemplo, es went. El pasado simple de do es did, por ejemplo, y realmente no cambia. Sin embargo, el subjuntivo tiene una particularidad. Cuando yo utilizo el verbo to be, siempre siempre lo voy a poner en la forma de where. Sabemos que en el pasado simple el verbo to be tiene una conjugación muy particular. Cuando el sujeto es I, yo digo was, I was, you es were, he was, she was, it was, y luego viene we were y they were. ¿Sí? Cuando utilizo el verbo to be en condicionales, conforme a esta observación de que debo utilizar el subjuntivo, el verbo to be siempre es where,
para todas sus formas, para todas las personas. Entonces, si utilizo I, voy a decir where, he, where, she, where, you, where, they, where, we, where, siempre va a ser where. ¿Ok? Entonces eso hay que tenerlo presente también. Hace un minuto también veíamos que en ocasiones puedo iniciar con if, mi condicional, pero en otras ocasiones ese if puede ir en medio. Esto realmente no cambia en nada el significado, simplemente cambia la intención. En vez de iniciar con la condición, en la diferencia entre la primera oración y la segunda sería que en vez de comenzar directamente con la condición, pues en el segundo caso comienzo directamente con el resultado, ¿no? If we meet our sales target today, we'll get a bonus. Entonces, si alcanzamos nuestros objetivos de venta, nos vamos a ganar el bono, o bien pues vamos a ganar el bono si alcanzamos el objetivo de ventas, ¿no? Eso ya es cuestión de intención, pero a la hora de escribir la diferencia en el orden de estas dos es importante, porque si comienzo con if requiero de una coma, independientemente de si estoy utilizando el primer condicional o el segundo condicional, ¿sí? Y bueno, por último, nada más para poder agregar un poco de variedad a nuestro discurso cuando utilicemos los condicionales, va a ser el uso de la condición. Y no únicamente cuando yo expreso una condición, sino también poder identificar cuando alguien está expresando una condición o me está poniendo una condición o está dando o está expresando una condición en su discurso, ¿no? En todos los ejemplos que vimos hace un minuto, desde que inició esta pequeña lección, en todos hemos utilizado if, pero if no es la única manera en que puedo expresar una condición en inglés. Aquí tengo otras más, ¿no? En vez de utilizar if, puedo utilizar as long as soon as, puedo utilizar when, given that, considering o provided that. El uso de estas condiciones no es libre. O bueno, de estas palabras que me sirven para expresar una condición no es libre. No puedo utilizar libremente y abiertamente o sustituir unas por otras. Por ejemplo, cuando utilizo when, por ejemplo, regularmente estoy hablando de algo que es más concreto en vez de expresar la misma oración, pero con if. ¿Ok? No es lo mismo decir, voy a contratar un seguro si me aumentan el sueldo, a decir, voy a contratar un seguro cuando me aumenten el sueldo. ¿Ok? La certeza de que me van a aumentar el sueldo es mayor en el momento en que digo cuando me aumenten el sueldo, comparado con el momento cuando digo sí me aumenten el sueldo. Entonces no se trata de utilizar estos de manera libre. Sin embargo, todos ellos expresan una condición. Y por otro lado, dejé aquí aparte unless, porque unless me sirve para hablar de condiciones, pero como unless quiere decir a menos que, tengo que cambiar. Si quiero expresar exactamente la misma oración, la oración que vimos hace un minuto, que nos van a dar este bono si alcanzamos nuestro objetivo de venta, y quiero expresar exactamente lo mismo pero con unless, tengo que cambiar un poco la estructura de la condición. Entonces nos van a dar un bono o vamos a ganar el bono a menos que no alcancemos el objetivo de venta. ¿Ok? Entonces son un par de cosas a las que hay que prestar atención, pero seguramente ver un poco más en detalle cuáles son las condiciones y cómo se utilizan, seguramente será cuestión de otro video. ¿Ok? Pues muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por tomarte el tiempo para llegar hasta el final, y pues ya sabes, si te quieres suscribir al canal, adelante. Si te gustó el video, compártelo y espero verte pronto nuevamente. Bye.